Estamos dialogando esta noche en Poder Pensar con Fernando Gambera. Fue uno de los oradores del acto del 1 de mayo organizado por el PIT-CNT frente al Palacio Legislativo, allí en la Plaza Mártires de Chicago. Dejábamos la pregunta planteada. ¿Hubo pocas críticas al gobierno? ¿Eso no habla de una afinidad ideológica que de alguna forma hace que se suavice el discurso de la central sindical? No, insisto, acá lo que hubo fue un reconocimiento de los avances, pero hay una crítica, yo diría, que por ahí no se percibe porque depende entonces de los tonos que uno lo tiene que decir. Pero la crítica es fuerte en el sentido, primero que nada, de que si bien reconocemos avances que han habido y los números macroeconómicos y la estabilidad económica del país, que son la condición para un cambio en justicia social y demás, pero eso no se ha producido. La brecha social sigue incambiada y sigue siendo una violencia para nosotros, nos violenta, esa fue la palabra que usamos. Tú lo mencionaste en el discurso de ayer, decías, el 20% más rico se sigue llegando al 50% de lo que se produce. Y sigue habiendo una cantidad de un 20% de la población por lo menos sumida en la pobreza y en la miseria todavía, que recibe apenas, no sé si llega al 5% de la riqueza. Eso para nosotros es un debe muy grande y es una crítica directa al gobierno, que tiene que tomar medidas que después detallamos, medidas que son políticas sociales, que son políticas de empleo, de promoción a la propiedad social de la producción, que habilite a que algunos uruguayos accedan a conformar nuevos emprendimientos que les sirvan de autoempleo y de autogestión. Son críticas directas hacia una situación que tiene que ser modificada a partir de hoy. Además de eso, hay una crítica clara a que estamos en un momento de inflexión en donde nosotros, quienes nos comunicamos con los trabajadores, en los lugares de trabajo, con nuestros vecinos aquí en nuestro barrio, tenemos la sensación, claro, esto no es una cuestión rigurosa científica, es la sensación que tiene alguien que habla con la gente. Tenemos la sensación de que la militancia, la gente común, todos en el Uruguay tenemos una gran pregunta. Bueno, está bien, hasta acá llegamos, esto se ha hecho bien y lo estamos reconociendo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la mirada hacia adelante y en perspectiva que nos permita colocar al país con un crecimiento que se vuelva un desarrollo sustentable? En definitiva, van 2 años de gobierno y ¿cuál es la marca de este gobierno? Las marcas que nosotros reconocemos vienen en una continuidad de un gobierno que empezó en el 2005. Faltan, decís tú, señales de este gobierno. Entonces falta que este gobierno, porque en definitiva puede ser quien tiene la responsabilidad de protagonizar, convoque a la sociedad, a todo el sistema político, social, a toda la sociedad civil, a sentarse en algún lado. Existen mecanismos constitucionales que todavía no tenemos cultura de uso, pero podríamos intentar todos poner cultura de usar lo que es el Consejo Económico Social que está en la Constitución. Algún ámbito donde la sociedad se siente y diga, bueno, hoy nos vamos a sentar a pensar en un país que va de aquí a 30 años, 40 años. Tú escuchabas, nosotros conversábamos ayer durante el acto con representantes del gobierno que estaban allí, el ministro de Economía, el ministro de Industria, el propio ministro de Trabajo, el vicepresidente de la República. Todos hablaban de la calidad del empleo como la meta a ponerse delante ahora. Y eso tenía que ver mucho con la educación. Sin embargo, el PIT-CNT no, en su proclama de ayer no mencionó, o sea, no puso mucho énfasis en el tema educativo, la situación de la enseñanza, algunos planteos que se están haciendo, por ejemplo, de los niveles de repetición, del nivel que tiene hoy la educación en Uruguay. Sí, porque, bueno, creemos que no tenemos que colocar toda la verdad en un problema que es una reflexión nacional. Necesitamos que todos... Hemos caído en una situación en la que, y yo no digo que no tenga responsabilidades, pero en que parece que la culpa de todo la tienen los docentes. Y bueno, tendrán responsabilidades las que tienen que asumir, hacer su propia autocrítica y hacer las propuestas que surjan del propio análisis que ellos hagan. Pero el cambio de un sistema educativo tiene que ser hacia la formación integral de la gente, pero también para que los chiquilines empiecen a encontrar alguna forma que los retenga en el aula, algo que a ellos les llame la atención que los retenga en el aula. El problema que tenemos hoy es que ni siquiera contenemos con nuestra educación. Todos sabemos, porque somos padres, que nuestros chiquilines empiezan en una clase de 40 alumnos en los primeros días de clase y que después de turismo, o al poco tiempo después de turismo, esa clase quedó reducida a 20 o a menos.
Esa es la gran pregunta después, ¿dónde están esos chiquilines y qué están haciendo? Entonces hubo un mensaje claro también para quienes estábamos ahí, para empezar por casa. Muchachos, compañeras, compañeros, la educación también, desde que nosotros nos criamos, empezó de mañana en casa, cuando nos levantamos, cuando preparamos el café con leche, cuando nos preparamos para salir al aula, para ir a estudiar, y después también cuando termina la jornada en casa, con el amor de la familia, hasta con el cuentito antes de dormirnos, ¿no? Esto hay que recuperarlo también. Me parece que, venimos perdiendo una batalla ideológica de hace unos cuantos años y no sé en qué momento la vamos a poder revertir. Pero venimos perdiendo una batalla ideológica que es, si no tenés los campeones de determinada marca, para no nombrar acá ninguna, pero que tiene resorte, y ustedes me entienden a cuál me refiero, y si el gorro no tiene determinada marca que se parece a una pipa y demás, no existís. Y resulta que parece que algunos padres entramos además en esa rosca de que si no le compramos al nene, capaz que el nene se siente un marciano. Bueno, esto es lo que hay que hablar en casa, Y ahí empieza una reforma del sistema educativo junto con la preparación en el conocimiento, por supuesto, eso sí lo tienen que hacer los docentes y la preparación de los docentes para que el chiquilín se forme ya pudiéndose mover horizontalmente en el sistema educativo, ubicando qué es donde él va a pensar en qué va a vivir y de qué va a trabajar. Y ahí tener la movilidad horizontal que hasta ahora no tienen. Y que de alguna manera sean los ganchos que a él lo atrapen a estudiar, porque de lo contrario no va a haber modelo de desarrollo. No puede haber un modelo de desarrollo pensado en agregarle mano de obra calificada y valor agregado a lo que producimos, que hoy casi que es más basado exclusivamente en materia prima, si no hay quien trabaje con la tecnología que hay que introducir. ¿Cómo observa el PIT-CNT? Decíamos hoy, el Uruguay está creciendo a niveles históricos desde hace unos 8 años aproximadamente, ha logrado unas tasas de empleo muy importantes, de aportantes en el BPS también históricas, caída del desempleo. ¿Cuánto se mantiene esto? ¿Qué tan sólido ven ustedes el panorama? Y sobre todo cuando se viene una negociación colectiva, por ahí lo mencionaba algún representante de los que veíamos también como, bueno, los trabajadores tienen que poner su grano, los empresarios tienen que portarse información y bueno, después se verá. Nosotros, hoy, en la coyuntura actual, uno ve solidez económica y estabilidad económica. Lo que nos dice la experiencia de vida es que Uruguay tiene ciclos de crecimiento y ciclos de crisis, según a veces situaciones que se dan a nivel internacional. Y bueno, y a nivel internacional la cosa no está muy buena. Entonces, creo que nos tenemos que galvanizar o intentar vacunarnos contra cuestiones cíclicas que no deberían volver a pasarnos. Para ello, lo primero que tenemos que entender entre todos es que no hay posible desarrollo de nuestros países si no es en el marco de la integración regional. Seguimos teniendo problemas en la integración regional. ¿Ustedes defendieron ayer a Argentina? ¿Defendieron esta postura que tiene Argentina, que de alguna forma también ha afectado a trabajadores uruguayos? Se habla de 1.000, 2.000 que puedan estar en el seguro de paro por las barreras. Nosotros volvimos a decir lo que hemos dicho en algunas otras ocasiones. Nosotros comprendemos la posición argentina y las medidas que toma. Un país que tiene problemas en el acceso al crédito internacional, que tiene que financiar sus políticas sociales y demás a través de la sustitución de importaciones, porque lo que le queda, está defendiendo a su gente y defendiendo el trabajo de su gente. Entonces, ¿cómo no lo vamos a comprender? También, si viviéramos en Argentina y si fuéramos la central argentina, estaríamos aplaudiendo lo que hacen. Entonces no podemos tener contrasentidos o hacer discursos según me convenga de dónde viene. Eso sí, lo otro que hicimos y que dijimos fue, nos comunicamos con nuestras centrales hermanas de Argentina, le hicimos entender que ese problema estaba afectando trabajo nuestro, gente nuestra, que está quedando en el seguro de desempleo y que por suerte han ido superando caso a caso, y que que las dos partes, los trabajadores de las centrales argentinas y los uruguayos, teníamos que hacer nuestro esfuerzo de negociación junto a las gestiones que hacíamos con cada uno de nuestros gobiernos. Y miren, para sorpresa de nosotros, nuestras principales dirigentes del PIT-CNT, los dos coordinadores, en determinados momentos llegaron a estar sentados frente a frente y en una gestión relámpago que tuvieron que tomar y cruzar el charco y volver,
con los principales autoridades de Argentina diciéndole, nos pasa esto, y el impacto social en Uruguay y en algunas localidades del interior todavía se multiplica, se siente mucho más, es lo que está pasando con las medidas que ustedes toman. Y la reacción de las autoridades argentinas fue: nosotros no es el efecto que queremos producir, nosotros lo que queremos es mantener una balanza comercial con Uruguay, denos los datos y nosotros lo vamos a ir solucionando. Y así ha ido pasando. Entonces, esto fue un poco lo que quisimos marcar. En el marco de la integración regional, hay que seguir solucionando los problemas, profundizando esa integración regional. Tiene que haber más mecanismos institucionales para solucionar diferendos, para preverlos, para prevenirlos, y además para complementarnos entre los países y no competir, no hacer lo mismo dos países para que después tengamos este tipo de problemas. Se nos ha ido el tiempo prácticamente. Hubo algunas otras soluciones interesantes, por ejemplo el tema de la vivienda. Se habló allí de algunas trabas burocráticas que vienen trancando todo un plan que hay de vivienda vinculada al ambiente sindical. ¿Cómo es eso? Sí, hay una conformación de cooperativas en el plan sindical de viviendas que supera andan en las 50.000 familias, es una cantidad impresionante. Entonces ha tenido eso muestra la demanda que hay y la necesidad de vivienda social que hay en el país. Bueno, las trabas burocráticas sobre todo tienen que ver con que además de recursos, que es dinero, que aparezcan o que se den posibilidades de terreno que cumplan con las condiciones, pero que rápidamente se determine qué terrenos cumplen las condiciones para que esos emprendimientos cooperativos... ¿Quién tiene trancado eso? Bueno, es un poco siempre los niveles técnicos que tienen todo en su estudio. Pero bueno, nosotros apostamos a que eso se va a destrancar y que eso va a funcionar. Y lo otro que hicimos menciones, eso son experiencias solidarias, ¿no? Nos juntamos quienes trabajamos juntos, eso por el lado de la vivienda sindical. El plan Juntos, que creo que todavía hay que aceitarlo mucho, pero que lo que pasa es que una parte de ese aceite importante es la solidaridad. Tenemos que entender que si no votamos al plan Juntos de solidaridad es voluntarismo, no voluntario. Bueno, esto es otra cosa que hay que combinar en esos planes. Bueno, atender todo lo que es la experiencia acumulada del cooperativismo de vivienda a través de FUGAN y FECOBI. Pero además de todo esto, porque no requiere ningún recurso extra del Estado, hay que promover que los empresarios y capitalistas que tengan el capital del tamaño que sea, según las dimensiones que quieran desarrollar, tienen un instrumento hoy que la ley de inversión en vivienda social, que tiene una oficina concreta en la Agencia Nacional de Vivienda, que es la oficina del inversor, y que le permite a alguien que tiene el capital decir: yo tengo el capital, lo voy a invertir en este terreno, voy a hacer determinada cantidad de stock de vivienda social, y él se encarga de venderla. Lo que le van a poner es el parámetro de precio según la ubicación, según los servicios, según y demás, y la franja de población que ahí puede acceder, y con lo que se favorece con la exoneración de impuestos. En definitiva, el Estado lo único que pone, entre comillas, es: deja de recaudar, porque si no se hubieran construido la vivienda no hubiera recaudado tampoco. Deja de recaudar lo que tendría que recaudar por esa construcción. Y aumenta estas inversiones, si así fuera, aumentan el stock de vivienda social al que va a tener acceso casi todas las capas de la población, porque quien no puede acceder directamente a todo la financiación tiene la posibilidad de subsidio directo. Gambera, gracias por habernos acompañado. No, por favor, a la orden, y siempre es un gusto estar con ustedes. Muy bien, nos vamos a la pausa, después vamos a venir con un informe especial sobre lo que ha pasado en el sistema carcelario en estos últimos días. Estuvimos con familiares que están fuera del CONCAR, que están haciendo sus planteos, legisladores que integran una comisión especial sobre el sistema carcelario que también van a dar su opinión. Ya regresamos.